Estamos de regreso 18:35 hasta las 19 horas. El programa es todo de ella, de la señorita Victoria Tolosa Paz. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Bien? Bien, muy bien. Te dejaron ese sillón muy caliente. ¿Sí? María Eugenia Vidal, Tetaz, Emanuel, Ferreiro, Expert, recién. Dijeron de todo. Bueno, no los pude escuchar. Ahora es lo tu veré. turno. Pero más o menos debe ser más de lo mismo. De lo Bueno, que más estoy de lo mismo. acostumbrado. Crítica, crítica y crítica. No, pero los escuchás. No, claro que los escucho y trato justamente de poder, más que contestarle a ellos, hablar con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. De hecho, vengo de recorrer hoy a la mañana José C. Paz con el presidente y hace un ratito La Plata, mi ciudad, la ciudad capital. Y bueno, dialogo y escucho situaciones que difieren bastante quizás de las expresiones de la oposición política. Todo está mal, todo lo que hace el gobierno no tiene sentido. Bueno, escucho que por otra campana la recuperación económica se empieza a palpar, Leo. Y eso se ve en la calle, se ve en los comercios. Claro que no podemos ignorar que venimos de una pandemia, ¿no? Y esto hay que ponerle el acento de lo que significa en la Argentina y en el mundo estar saliendo de una pandemia. ¿Cuál es el daño que nos deja una pandemia? Que es tremendo. Y en una Argentina que venía muy golpeada, claramente que el daño es, como decimos nosotros, doble crisis. Sí. La crisis de un gobierno que sale y la crisis de la pandemia real. Son 6 años que la Argentina viene sufriendo una situación de la economía que daña claramente el hogar, los salarios, los que inviertan en la Argentina, pero estamos saliendo de esa situación. Lo que siento desde la oposición, por lo que hablan del oficialismo, para ponerlo de algún modo, así, oposición, oficialismo, es como que el oficialismo hace cosas sin hacer una autocrítica real. No, mira, ¿Eso lo sentís que es así o sentís que es una visión errada? Primero creo que todos los gobiernos cuando toman decisiones siempre se cometen errores. Y esto hay que decirlo. Todos los que han gobernado en la Argentina pueden en todo caso, al final de su mandato, decir cuáles fueron las cosas que fueron sus aciertos y cuáles en todo caso hubo errores de interpretación, de momentos. Pero está claro que la voluntad de quien gobierna siempre es tomar medidas que resulten positivas, ¿no? Porque nadie quiere tomar medidas en contra incluso de sus propios intereses, pero fundamentalmente los intereses del pueblo, de la nación. A mí me gustaría en todo caso decir lo que está pasando a nuestro humilde entender en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Estamos saliendo de una crisis muy fuerte. Yo hace un rato de la mañana hablábamos con el presidente que la oposición trata de negar la pandemia como factor que genera una caída de 9.9 del PBI en la Argentina. O sea, hubo una caída de nuestro Producto Bruto Interno como nunca antes, porque nunca habíamos tenido, por lo menos quienes vivimos esta etapa, hace 100 años hay que remontarse para ir a una pandemia. Entonces eso ocurrió, no podemos negarlo. Es muy diferente estar en una etapa de reconstrucción de la Argentina, producto de la crisis de la pandemia, que tener que recomponer la Argentina, producto de las decisiones económicas que toma un gobierno. Eso pasó hace muy poco en la Argentina. Sí. Entonces lo que decimos es, primero, poner las cosas claras. Venimos de una pandemia, la caída de 9.9 del Producto Bruto Interno nos deja este año un sabor de que vamos saliendo porque vamos a crecer por arriba de la caída del año pasado. Y esto no le pasa a otras economías del mundo. Viste que siempre los argentinos somos los peores del mundo. Bueno, vos mirás Francia. Francia cayó su economía, sí, 8.3. ¿Y cuánto va a recuperar? 5.5. Inglaterra cayó su economía, sí, 9.76. ¿Y cuánto se va a recuperar? 7.25. Italia cayó 8.5 y se va a recuperar 5.1. Te puedo seguir diciendo. España 10.83 y recupera apenas 5.9. Nosotros vamos a caer, caímos en el pasado y este año recuperamos por arriba. O sea, vamos a llegar a superar los 9.9 de caída según los que están haciendo el análisis de crecimiento. Quizá los países que mencionaste tengan mejor reacción porque venían ya de una economía más sana. Ah, bueno, pero eso es lo que los que estuvieron acá no te cuentan. Nosotros tuvimos la dificultad de atravesar una pandemia con una economía sumamente dañada, con un default técnico y con la imposibilidad de pedirle al mundo que nos preste, porque la deuda que teníamos era inmensa, tan inmensa que todavía la tenemos que resolver. Sí. Entonces, estas son las cosas que no dicen. Que pidieron y tomaron deuda porque también tenían deuda de antes. Todo eso lo dicen ahora porque Duhovne, cuando era ministro de Economía, decía que la economía de la Argentina estaba saneada y le permitía ir al mundo a tomar deuda. O sea, por eso digo, nosotros en todo caso responsablemente decimos, este es el camino que quiere emprender la Argentina y somos conscientes que este crecimiento por arriba de lo que se cayó el año pasado nos muestra que es el camino. Y esto no quiere decir, Leo, porque lo decimos con mucha humildad, que eso se va a palpar en cada hogar de la Argentina. O sea, que crezcamos por arriba de la caída no quiere decir que yo sea consciente de que hay hogares hoy que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que tengamos una clara situación de un salario que se cayó durante 4 años y que recomponer es mucho más lento de lo que quisiéramos. Entonces decimos,
este es el camino. Y lo que le pedimos al pueblo de la provincia es que confíen en que este es el camino, porque las inversiones en la Argentina están por arriba de las inversiones del 2019 y por arriba del 2018. Claro. O sea, la inversión real es empresarios, pymes, comerciantes, invirtiendo, abriendo negocios, abriendo plantas, abriendo líneas de producción. ¿Cuánto? 20.4 septiembre este año contra septiembre del año pasado. Vos me decís, bueno, el año pasado estaba todo Está parado. parado. Vamos para atrás, 16.3 más arriba que septiembre del 2019. Bueno, pero Macri ya en el 19 estaba en plena crisis. 8.4 arriba que el 2018 de Macri. Esto demuestra que la economía, el diseño económico de la gestión de Alberto Fernández y de Cristina en la Argentina es un sendero que queremos seguir transitando. Y lo que no queremos es volver atrás. Y esto tiene que quedar claro porque si no, nos vamos obviamente a estar golpeando nuevamente contra una piedra, que es quienes apuestan a un proyecto que no habla de producción. Viste que con respecto a la pandemia, que fue hay una gran crítica sobre la cantidad de tiempo que estuvo cerrado y que el país paró, que debió haber las escuelas, la producción, 7 meses, 9 meses, todo, más lo del brindis de olivos, más todas las críticas sociales, morales y demás. Ahora, visto así, con este parate económico, aunque estás hablando del crecimiento, ¿Argentina estaba en condiciones de abrir antes y no cerrar tanto por la vacunación, por las empresas, por el sistema de salud que tenemos? O sea, hoy es fácil por un lado decirlo y por otro lado, en el baile en el que estaba, continuemos cerrado, más o menos lo vamos teniendo. O sea, hoy con las cartas jugadas es más fácil verlo, pero en ese momento calculo que no. Primero que en ese momento todas las decisiones de medidas de protección del cuidado, porque me gustan llamarlas así, Leo, porque fueron medidas que buscaron proteger la salud ante todo, fueron tomadas en consensos entre el presidente de la Nación, los gobernadores, pero también el jefe de gobierno de la ciudad. Lo que pasa es que ahora, en tiempo electoral, todo parece que no existió. Durante un año los argentinos y argentinas vieron al presidente, al gobernador Kicillof y a Rodríguez Larreta casi en ese triunvirato, sistemáticamente tomando medidas. Claramente, en un momento, lo que pasa muchas veces en la Argentina, entrando en este año 2021 y ante un año electoral, empezaron a descalificar cada una de las medidas que se iban tomando. Nosotros además teníamos una complejidad muy grande en la región del AMBA. No vamos a comparar lo que es obviamente la densidad, la vulnerabilidad social de la región más compleja que tenemos para administrar, que es obviamente nuestro conurbano bonaerense, en donde las situaciones fueron complejas. No es lo mismo hablar de las clases o la no presencialidad como si toda la provincia fuese lo mismo, porque te miran como diciendo, Victoria, yo en Benito Juárez tuve clases presenciales, no tuve estos niveles obviamente de impedimentos que hubo en la provincia, en la zona del AMBA, producto de esto que decís vos, Leo, claro, de que teníamos que tratar de evitar un colapso del sistema sanitario. Yo recuerdo en mayo, la ciudad de La Plata, que tiene una red de 8 hospitales provinciales y un sistema privado muy fuerte, el Hospital Español, el Italiano, el Instituto Médico, el Diagnóstico. Contábamos las camas, quedaban apenas algunas camas. Tuvimos que decir 9 días adentro. Esto no pasó hace un año, pasó en mayo. O sea, el sistema estuvo realmente, recuerdo todavía a Belo Copete haciendo presión en los canales de televisión, por favor. O sea, estábamos en una situación muy grave. Salimos de ahí. Esto fue apenas en mayo. Venimos de ese drama, de ver si nos alcanzaban las camas y respiradores para el amigo, para mi primo, para mi amiga, o sea, para toda nuestra sociedad que estaba con miedo. Días, ¿no? Claro. Entonces, lo que digo, esto ya pasa que ahora venimos hoy de un domingo con sol, con el mate. Yo venía de La Plata para subir la autopista, la cola para ingresar a Ensenada, para ir al río. Un domingo de río, mate, termo. Bueno, hay una necesidad enorme de salir, de encuentro, porque estuvimos realmente muy complicados. Pero esto hay que tenerlo claro, ¿no? Pero no fuimos nosotros los que complicamos esto porque exageramos. Realmente el sistema sanitario de la Argentina hubiese colapsado sin tomar estas medidas. Sí, hubo otras cosas en el medio, pero no vamos a puntualizar en todas. Ya te doy pie, Mariano. Esta sola cortita mía, después tenemos de la gente y los chicos. Se habla de una diferencia del 8%, el 10%, el 12%, de todas las medidas que tomaron, de que si las tomaron Pula Galerí, que si las tomaron para la gente, que si la platita, que si los cambios de gabinete, Aníbal Fernández, todo lo que pasó el 12 de septiembre para acá. Eso es toda la visión mediática, política y periodística. ¿Cómo sentís que lo ve la gente? El que los votó y sintió que los defraudó, los va a volver a votar en contra. El que está indeciso puede haber gustado de todos estos cambios en favor de la gente. ¿Cómo sentís que este 14 de noviembre puede funcionar? ¿O qué puede pasar? Primero yo siento que nadie en la calle me dice que las medidas que se están tomando, primero, vayan a impactar tan directamente en el bolsillo de las y los bonaerenses, porque son medidas de mediano plazo, algunas como la ley del complejo
bioindustrial, que son exenciones impositivas e incentivos para la producción. Eso tarda en que una planta la veas impactando en empleo directo en cualquier localidad de la provincia. Hay algunas de corte más inmediato, como fue el aumento del salario, que aumentó a 32.000 en este mes y a 33.000 en febrero, pero que busca justamente algo que veníamos haciendo, que es que el salario vaya ganando posiciones para que pueda, obviamente, traccionar la demanda, que es lo que necesitamos justamente para empezar a ver la curva del consumo hacia arriba, porque todo lo que se produce en la Argentina necesita ser demandado por quien tiene bolsillo con algo de dinero para poder justamente salir a consumir. Entonces, la verdad que nosotros, muchos auspiciaban bonos, inyección de IFE, no hicimos eso. Hicimos con mucha responsabilidad porque tenemos un problema con la inflación, lo que pudimos hacer en la salida de la pandemia, que es tratar de dinamizar la recuperación. Entonces dijimos, bueno, ¿el empleo va a llegar? Sí, pero hay una población que tiene 30 años de aporte, que posiblemente, si perdió el trabajo a los 58 años, teniendo 30 años de aporte, es probable que un joven le gane en la posición de entrar a la planta. Ahí hicimos jubilación anticipada, elevamos el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias para que más trabajadores puedan, obviamente, no tener que pagar impuestos a las ganancias. Son medidas que buscan justamente que la reactivación económica en esta etapa sea más rápida. Pero volviendo a la pero pregunta, sea más rápida, el previaje, por ¿sentís ejemplo. que la gente interpreta todo eso para poder votarlos? No, yo no como creo los que, votó el primero 12? no creo que nadie pueda hacer un correlato de esta realidad tan sistemática. Lo que estamos haciendo, y lo hacemos de verdad, Leo, no buscando ganar una elección, nos interesa de cara al 2023 recomponer el rumbo de la situación económica de la Argentina, que te conté recién, venimos de 6 años muy malos. Entonces, la verdad que la mirada no es corto plazo, es el previaje. ¿Por qué lo hicimos? Porque pensamos que si hay un sector sumamente dañado, es el sector del turismo, que viene con una parálisis muy fuerte, que además nos tracciona con el previaje, lo que el gobierno pone a la gastronomía como el aliado estratégico del turismo. Y al mismo tiempo el gobernador plantea la liberación del impuesto inmobiliario para todo el sector hotelero y gastronómico de toda la provincia. Entonces liberamos carga, generamos condiciones de consumo hacia adelante y esto obviamente empuja esto que estamos viendo, que la Argentina va a crecer por arriba de lo que perdió en la pandemia. Otros países, como te conté yo recién, tienen 2 años para volver al PBI que perdieron el año pasado. Nosotros lo estamos haciendo en un tiempo inédito y somos conscientes de que cuando me escuchan acá no estoy diciendo que estamos en la panacea, falta muchísimo, pero fundamentalmente creo que el camino es este. Lo que nosotros sentimos es que no podemos volver atrás pensando que porque a mí no me llegó esa situación adentro de mi hogar, el camino es errado. No, el camino es el correcto. Vamos a llevar un tiempo hasta que los salarios vuelvan al nivel que necesitamos. Los trabajadores hoy lo que más nos reclaman es precios y que el salario me alcance para llegar a fin de mes. Obvio. Y eso hoy no está. Claro. En muchísimos argentinos no está, Leo. Y queremos ser conscientes de que vamos en esa dirección. Pero claro que el tiempo apremia. Y claro que después de 6 años, vos me mirás y me decís, pero hace 6 que estoy con esto. No hace 6 meses, 6 años. Desde que arrancó el gobierno de Macri, que yo vengo con mi salario para abajo, como decimos, en un tobogán, en una caída muy tremenda. 20% del salario real se cayó en la Argentina y eso nos va a llevar un tiempo de volvérselos. Mariano. ¿A usted le parece, Victoria, que se puede llegar a un buen acuerdo nacional de todos los sectores con la figura de la vicepresidenta en el medio? Sí, por supuesto. Sí. ¿No divide? No, yo creo que... Mira, yo creo que permanentemente la oposición trata de buscar entre Alberto y Cristina algún tipo de diferencias que las tienen en sus formas y en sus estilos, claramente. Pero creo que fundamentalmente hay una vocación muy grande de quienes hoy llevan adelante el Frente de Todos, Alberto, Cristina, Sergio Massa en la Cámara, el gobernador Kicillof y el propio Máximo Kirchner como presidente del bloque, que han dicho abiertamente, y nosotros también lo decimos, que el día 14 termina la elección con cualquiera de los resultados que nadie los conoce todavía, porque el pueblo tiene que ir y votar, y allí con eso la Argentina podrá en todo caso decir, bueno, tenemos obviamente más diputadas y diputados para trabajar en este proyecto de Argentina. Nosotros, la verdad que lo que sentimos es que el 15 lo que tenemos que hacer es darle más potencia a esto que estamos contando para que haya leyes que generen aún más inversiones y más desarrollo. Yo creo que las condiciones están dadas. Si la oposición, en lugar de pensar en medidas electorales o en discursos electorales, piensa que para salir de una Argentina con 6 años, una economía dañada, con 40% de pobreza, con 10% de indigencia, no hay margen. Te lo pide la sociedad. Siéntense y díganos cuáles son las leyes que van a transformar esta estructura productiva en políticas de Estado a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque nadie invierte en una Argentina si no saben si en 2 años, por ejemplo, te lo dicen los empresarios del textil y del calzado, de toda la provincia, Victoria, ¿cómo voy a tomar este crédito? Invertir en esta planta, armar una línea de producción de calzado, de zapatillas o de botitas, si en 2 años me ingresa desmedidamente las importaciones, que fue lo que pasó hace apenas 2 años. O sea, estas reglas que ustedes nos proponen hoy nos vienen bárbaros. Ahora,
si en 2 años vuelve un gobierno con tinte neoliberal como el que venía hace 2 años atrás, me abre indiscriminadamente la apertura de calzado y destruye una línea de producción, 70 empleados, y la fábrica cierra. Es lo que pasó en Chivilcoy, en el Parque de las Flores, en la fábrica de Tigre. ¿No se convive lo que se fabrica con lo que también es importado? Sí, claro ¿En todos que los sí, demás pero países nosotros, cómo es? No, en este país también es así. Y entonces, nosotros permanentemente, si no, no existirían las importaciones. Por eso digo, lo que cuidamos es que esa importación genere obviamente una cadena de integración de valor. Claro. O sea, no es lo mismo. Nosotros y no siempre tenemos cuidando al que lo fabrica acá. con Bien. muy buena calidad y con licencias y patentes de marcas internacionales. O sea, en la Argentina, no quiero decir las marcas, pero está bien. se producen todas las marcas de las zapatillas que las conocemos en el mundo, pero porque hay una vocación política de decir, no traigamos importado de China, traigamos en todo caso autopartes o partes o materia prima o el y se tejido y termina el de resto laburar se acá. termina de hacer y eso te genera una planta que tenía y que seguía importando. ¿Qué te decía Cabrera en la gestión de Macri? Importa todo. O sea, mantener la planta como un depósito. Hoy vas a la misma planta que está en Tigre y lo que ves es un empresario que te dice, armé 4 líneas de producción. Llegué a tener 30 empleados con Macri y ahora tengo 240, Victoria. Vos decís, y 200 con la cantidad, es así. Los empleos se construyen uno por uno con decisión política y con condiciones que da el gobierno. Líneas de crédito de capital de trabajo para armar la planta, líneas de crédito a tasas subsidiadas para montar el galpón, la estructura, que tracciona la economía también de la construcción, porque cada galpón que vos ves es la metalúrgica, el cemento, el Portland. O sea, todo eso es el despacho récord de cemento en la Barría, es Cerro Negro en la Barría vendiendo y armando la línea de producción. Es que vengo de ver una fábrica recuperada en la Barría y una en Azul, un frigorífico en Azul que es récord de exportaciones. Esa provincia productiva siente que hay un gobierno que ya no dice más tasas al 80% o al 90%. Tasas subsidiadas para que haya obviamente una capacidad de financiarse para la industria, para la producción, no financiarse para la timba. O sea, esta es la diferencia de los países que están en juego y que Cambiemos, o que Juntos, o como se llamen, prefieren no hablar, porque no tuvieron política industrial, no tuvieron política productiva y tuvieron una política de desindustrialización fuertísima, que nos dejó 169.000 puestos de empleo industrial que se cayeron. Sin embargo, todos hablan... Nico, vos tenés una pregunta de la gente que tiene que ver con esto, creo, con respecto al trabajo, porque en realidad todo lo que hablan es justamente del trabajo en blanco, para que no esté en negro, para que existan menos planes, para transformarlo, en mejor y mayor trabajo para la población y demás. ¿Es parecido a lo que estoy leyendo ahí? Mirá, acá justamente se están parando sobre los profesionales de la salud. Victoria hablaba bastante sobre esta situación y sobre el cuidado que intentaron sostener a lo largo de la pandemia. Dice, la mayoría de los monotributistas ganan miserias y se jubilan con la mínima. Y después hace una comparación con los planeros. Así que si nos podés comentar, Victoria, acerca de esta situación. Es muy real la situación que tenemos con el conjunto de los asalariados en la República Argentina, en la modalidad de empleo privado, que son 6 millones de trabajadores, más los 3.300.000 que son los trabajadores del sector público, más sumale es esa categoría que son todos los trabajadores autónomos, monotributistas sociales, más casa particular, son 12 millones de argentinos que el sistema los tiene contabilizados que están en blanco. Ahora, estar en blanco no es equiparable a tener un salario digno todavía en la Argentina de hoy. Y esto es el reclamo correcto, porque claramente hoy en la Argentina tenemos que ir levantando los escalones del salario en cualquiera de las modalidades de uno en uno. Pero por eso decimos, no es fácil hacerlo en pandemia y con la debilidad económica que nos dejó el gobierno, porque cualquier situación que fuese, mañana nos levantamos y decimos por decreto que ningún salario puede estar por debajo de la línea de la pobreza, la hiperinflación que nos dejaría a la vuelta de la esquina no le resolvería la vida a estos 12 millones, sino que complicaría a los 45 millones de argentinos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El gobierno que más planes generó fue el gobierno de Mauricio Macri. Ellos dicen que nosotros somos la máquina de generar planes y lo cierto es que hubo un presidente, un expresidente, Néstor Kirchner. ¿Hay datos reales de todo esto? ¿De las dos gestiones? Pero olvídate, está todo, por eso es impresionante cómo pueden mentir en la cara de una sociedad. Nosotros agarramos el país en el 2003, lo veo a Hernán Letcher, que era muy joven como yo, era economista joven. Teníamos 2 millones de jefas y jefas. Y hubo una política que generó millones de puestos de trabajo. Y lo que dejamos al final del camino, en 2015, no es que no había planes, pero había obviamente una reducción entre 160.000 y 200.000 planes si contabilizamos algunas de las ramas que se consideran planes. Luego vino Mauricio Macri ante esta realidad que todos vimos, el desplome de la industria, del salario,
y de los puestos de trabajo, tuvo que generar una política, la ministra de Desarrollo, que triplicó los planes. O sea, ahora estamos explotados en planes y no tanto trabajo. Y sin embargo escucho que los que, No, lo que vamos a hacer ahora deberían nosotros. tomar trabajo en blanco te dicen, pará, yo no puedo tomar más gente en blanco porque cada empleado me sale un montón por la cantidad de impuestos que tengo y porque después tengo indemnización doble para aquel que quiero, que no necesito más. O sea, ¿cómo es esa Bueno, parte? nosotros ¿Cómo es ese decimos, equilibrio entre Leo, que no haya gente negro, que pase blanco, pero que quien lo toma lo pueda pagar? Primero, es un trabajo que se hace obviamente primero con decisión política. El presidente ha dicho y ha firmado un decreto para traspasar los planes a trabajo formal. ¿Qué quiere decir? Que el empresario que tome a un potencial trabajo, el Estado le va a seguir pagando los 15.000 pesos del plan social, pero además obviamente puede ingresar a políticas de incentivos, como van a ser la ley de empleo joven, que permite el pago de la carga del aporte patronal, o sea, el sistema de previsión social, por parte del Estado, pero con cada rama y sector. O sea, la UOCRA acaba de firmar un convenio con el Desarrollo Social para que, como la construcción viene obviamente demandando mano de obra, nosotros tenemos que ir pasando UOCRA, UOM, trabajadores rurales. Cada uno que pase, le das un tiempo en donde el Estado te acompaña. Claro. Te acompaña, te paga lo del plan, vos pagás el resto que tenés por paritaria, pero además te acompaña con la liberación del aporte patronal. Es una transición, no es Pero esto mágico. es un reclamo pero que viene hace mucho. Escúchame, Se activó un poco ahora después del 12 de septiembre, ¿no? No, se activó a partir de que estamos saliendo de la De pandemia. la pandemia, Vos pero no podés digo, plantear un pero escenario. era una idea del... Desde el momento siempre uno, desde el momento uno de Alberto Fernández que llegó al gobierno con Cristina, Sí. que hubo una mirada que era tenemos que desarmar esta estructura de planes que nos dejó el gobierno de Macri. ¿Cómo la vamos a desarmar? Como lo hizo Néstor Kirchner. Generás condiciones para el empleo, generás condiciones de trabajo. En aquel momento hubo un plan enorme que hoy sigue vigente, que fue el REPRO, que generaba obviamente durante años. El REPRO generó en la gestión de Carlos Tomada la posibilidad de seguir pagando la mitad del salario a cada nuevo joven que se incorporaba en una planta o en un comercio o en un empleo formal y en blanco. Bueno, esta es la Argentina. Yo lo dije, primera ley que vamos a trabajar y que la vamos a trabajar junto con el movimiento obrero organizado y por las ramas y sectores de la economía, es una ley de promoción de empleo joven. ¿Qué queremos? Que durante 3 años las microempresas, las pymes chiquititas puedan tener este alivio de decir, toma un joven, el Estado te paga parte del salario y además te acompaña con la carga patronal. ¿Por eternamente? No. Por un tiempo, porque necesitamos justamente generar esas condiciones para que el empresario que duda por el costo que tiene diga, Claro. lo tomo, porque además voy a empezar a ver esto que se ve. No hay inversión hoy en la Argentina si los empresarios no ven lo que se empieza a generar, que es la demanda de lo que están produciendo. Nadie invierte en una planta de calzado si del otro lado no hay demanda de ese calzado. Nadie invierte si no hay posibilidades de exportación y que esas exportaciones generen rentabilidades para seguir obviamente inyectando en distintas ramas y sectores. Esto es lo que vemos en el interior de la provincia y en nuestro conurbano. Perdón que no te quiero correr, son y 58, tenemos literalmente 2 minutos, la Vamos. última te la va a hacer Hernán. Hernán no es economista ella, así que no te pelees. Pero soy contadora. Sí, pero ya se peleó con Esper, se peleó con... contadora. no, los últimos, rápido que nos tenemos No, que ir. a ver, en el último tiempo el dólar blue subió casi a 200 pesos. Hay algunas voces opositoras al gobierno que dicen esto es porque el gobierno no tiene plan y además anticipan que después de las elecciones las tensiones van a ser peores. ¿Cuál es la respuesta que plantean desde el gobierno? No, creo que estamos acostumbrados, Hernán, a que cada vez que hay un momento de tensión electoral, obviamente están estos movimientos que intentan, obviamente, descalzar y entrar en un proceso de evaluación de la moneda. Lo vimos el año pasado, cuando algunos habían auspiciado que terminábamos el 2020 con un dólar oficial a 200, no el blue. Sin embargo, el ministro de Economía y el presidente pudieron detener ese proceso de evaluatorio y que claramente, obviamente, no sucedió. Ahora lo mismo. Hay una decisión del presidente de la Nación de no evaluar la moneda y de cuidar claramente el bolsillo de los argentinos. No hay peor drama que la inflación y que la devaluación de nuestra moneda. Parece mentira que haya algunos grupos económicos jugando justamente con el destino de la Argentina. Necesitamos certezas y esas certezas tienen que ver con cuál va a ser obviamente la estructura de costos de las familias, cuál va a ser el salario y certezas hacia los empresarios. Nosotros tenemos la tranquilidad de estar haciendo las cosas con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque sentimos que la economía dañada se la cura con responsabilidad y con un camino que sabemos que es complicado. No estamos diciendo que acá es complicado, pero el camino es este, es el camino que nos va a permitir crecer, desarrollarnos y redistribuir ese crecimiento. Bien, Victoria, respire, tome agua, tome mate. Hasta aquí hemos llegado. Excelente. Agua, Espero que la hayas muy pasado bien. Gracias por haber venido. Un placer. A todos los que han venido hoy, a todos los candidatos, lo mejor para nuestro país en las aspiraciones de cada uno. Gracias, Victoria, nuevamente. Gracias, Leo. Se quedan en la pantalla de A24 con el Jesse Show, el programa de Mariano Jesse, de Hernán, de Cora y de Nico Goiti. Nosotros con Bebe Sanso nos vamos. Felices de haber hecho estas 4 horas en vivo por la pantalla América, donde viene Rodrigo Lucich y todo el equipo. Nos vemos el próximo domingo.
domingo en la pantalla América con toda la cobertura de las elecciones y el otro domingo volvemos de manera normal a las 3 de la tarde. Gracias, un beso enorme y que sigan muy bien.